El diseño centrado en el usuario. Clase 2. Cuando hablamos de experiencias de usuario, siempre nos preguntamos, ¿de dónde proviene ese estudio? ¿Qué lo compone? ¿Qué lo orienta? Las experiencias del usuario están relacionadas con productos digitales y proviene de una gran área o método o tendencia actual del diseño que se conoce como el diseño centrado en el usuario. Es aquella donde a la persona a quien nos dirigimos es el punto principal y que toda nuestra propuesta, toda nuestra investigación, toda nuestra evaluación gira alrededor de ello. Existen diferentes etapas en las cuales está compuesto el diseño centrado en el usuario. Cada una de las etapas se da la gran oportunidad de tener sus propios métodos. Se inicia con la investigación propia del cliente, del producto, del usuario, y nosotros ocupamos distintos métodos como el cualitativo y el cuantitativo. La información que hemos recopilado a través de la investigación nos sirve para poder conceptualizar y un paso próximo es para establecer un diseño. En el diseño podemos ocupar nuestros propios métodos como el hecho de un brainstorming o ocupar también métodos como el de Munari, entre otros. Posteriormente, cuando ya hemos investigado, cuando ya hemos tenido un concepto y a la vez hemos diseñado, podemos desarrollar el prototipo. Y por último, llega la evaluación de todo aquello que nosotros hemos realizado. Se sugiere que en todas estas fases que tiene el diseño centrado en el usuario, pueda intervenir el mismo persona que utiliza el producto o el servicio. Pero ¿de dónde aparece el término experiencia de usuario? Es que cuando nosotros diseñamos pensando en el usuario, una especialización que tiene este método son las experiencias de usuario, porque es la que está relacionado con productos digitales. Cuando ustedes oyen hablar de experiencia de usuario, estamos hablando de productos digitales. Estamos hablando de aplicaciones, estamos hablando de sitios web, estamos hablando de máquinas que interrelacionan con los individuos, estamos hablando de productos de consumo electrónico. Entonces, para ello es una necesidad determinar o conocer las limitaciones, los deseos, las exigencias que puede tener este. Porque de acuerdo a esas exigencias, nosotros podemos proponerle aquello que va a satisfacer tanto sus expectativas. Hay otro aspecto bien importante en el uso del diseño centrado en el usuario, y es que hay dos técnicas que se utilizan constantemente, y es la observación y la entrevista. A través de estas dos técnicas nosotros podemos adquirir información y traducirla en perfiles de usuarios, en escenarios o contextos, y sobre todo en el análisis e interpretación de aquellos elementos que necesitan o quiere satisfacer. Existen muchas disciplinas y conceptos relacionados con el diseño centrado en el usuario. Aquí es donde encontramos la experiencia de usuario. Pero también encontramos disciplinas como la ingeniería, como el diseño gráfico, como la ergonomía. Pero también encontramos conceptos propios que son relacionados constantemente con el diseño hacia un usuario, como los factores humanos, la usabilidad, la accesibilidad. Entonces, por eso partimos de este tema que es bien importante. Conocer qué es el diseño centrado en el usuario nos da la pauta para poderlo relacionar con el nombre de nuestra asignatura, que es investigación en la experiencia del usuario. Pero bien, aterrizando, ¿y qué es un usuario? Para poder definir lo que es un usuario o lo que va a ser un usuario, debemos de saber que lo encontramos dentro de un mercado. El mercado aglutina competencia, aglutina distribuciones, negocios, empresas y sobre todo la gente que consume o utiliza este tipo de productos.
Hay una gran diferencia entre un influenciador, un cliente y un consumidor. Generalmente el consumidor es un usuario del producto, pero se diferencia del cliente porque éste hace una acción de compra y la repite constantemente, muchas veces influenciados por elementos sanitarios o elementos reglamentarios dentro de la sociedad. Pero un consumidor también puede ser un cliente al mismo tiempo. El cliente y el usuario se pueden conjugar en una misma persona y pueden tener influenciadores invisibles como son las modas. Ahí dependerá de cómo nosotros podemos establecer estos patrones y sobre todo de cómo identificarlos. Pero bien, entenderemos como usuario aquel que utiliza un producto o servicio de forma habitual. En nuestra materia, que es investigación de experiencia de usuario, lo entenderemos como la persona que utiliza productos electrónicos o digitales. Este comercial habla de cómo se hace un diseño centrado en el usuario. Cómo se debe de tomar en cuenta las características. Yo sugiero que le pongan mucha atención y lo puedan ver completo en el aula digital para poder analizar cómo a través de la información nosotros diseñamos productos hacia un público específico. Hay que recordar que la investigación en el diseño, y especialmente en el diseño gráfico, se puede centrarse en tres objetos de estudio: la del producto, la del usuario y de la propia disciplina del diseño. Cuando hablamos de disciplina del diseño, estamos hablando de tipografía, de historia, de web, multimedia, imagen corporativa, estamos hablando de diseño publicitario, empaque, animación digital, entre otros. El producto es lo que todos conocemos y lo que nos interesa en nuestra materia es llegar a conocer el usuario. Entonces debemos de tener bien claro de que la investigación que nosotros vamos a realizar es sobre qué siente o qué ha sentido en la utilización de un producto digital un usuario determinado. Pero ¿quién es el usuario en sí? Los usuarios pueden variar, pueden ser millennial, pueden ser baby boomer, pueden ser hipster. Los perfiles o los denominativos de los perfiles son una especie de nombre que se le da a este grupo de personas. Esa información que nosotros obtenemos a través de la investigación nos permite el hecho de establecer y acudir de esos nombres. Y también hay otras técnicas donde nosotros los podemos ubicar y que las estudiaremos más adelante. Cuando yo investigo al usuario, debo de conocer sus necesidades, sus expectativas, sus motivaciones, su capacidad económica, para saber qué le voy a proponer. Y esto está bien claro lo que es el diseño centrado al usuario, que es el área más grande donde se desprende nuestro tema de asignatura. Por ejemplo, cuando se diseña un sitio web, se debe de pensar si verdaderamente lo necesita la persona. Si este sitio web identifica a la empresa con el usuario, hace una relación mental cada vez que la ve. O también porque este usuario está solicitando informarse constantemente, sin perder en cuenta que el costo de esta tecnología siempre va a ir incluido en el trabajo. Hay técnicas muy apropiadas para poder informarse sobre el usuario. Y una de ellas, ya lo habíamos hablado, es la observación y otra es las entrevistas. Pero también existe la encuesta, la degustación, los grupos focales, los grupos de discusión, las historias de vida, entre otras técnicas, las cuales
más adelante nosotros las estudiaremos a profundidad. Pero existe también otra herramienta para poder conocer al usuario tal como es. Y es a través de un mapa de empatía. ¿Qué son el mapa de empatía? Son una serie de cuestionamientos que al responderlo el usuario nos dan un perfil, nos da una forma de ser de este usuario. Por eso, los ejercicios que vamos a hacer esta semana van orientados a crear un perfil. Tal como lo dice el ejercicio número 1, donde el trabajo en grupo no puede ser mayor de los integrantes de aquel grupo que han formado. Van a elegir a un integrante y caracterizarlo de acuerdo a la lámina anterior, o sea, a esta lámina. Van a entrevistarlo. Cualquiera puede ser. Van a redactar su perfil de acuerdo a este mapa y van a determinar si tiene algún problema en algún dispositivo digital que utiliza. Después van a encontrar el problema y van a proponer un rediseño del producto. Por ejemplo, ellos tienen la persona entrevistada tiene problemas de espacio con su Smart TV. Entonces ustedes pueden diseñar un elemento, un mueble que pueda adecuar ese Smart TV. Eso estar pensando en el usuario. Van a presentar en un solo archivo, uno por grupo, un archivo por grupo, el perfil, el problema encontrado y solución gráfica. Pero también vamos a hacer un ejercicio muy de reto. Y es el hecho de identificar las necesidades o expectativas que tienen estos empresarios. Y los empresarios que venden minuta siempre han estado de una manera artesanal, pero ha llegado el momento que el diseño, a través de la aplicación de la tecnología, les puede ayudar a desarrollar sus negocios. Por eso deben de presentar una solución a ese problema que tienen o cómo pueden ayudarles a ellos a vender, a mejorar su manera de vender. Bueno, esta es la clase de este día y vamos a resumirla en 3 cosas. Primero, ¿de dónde parte el término experiencia de usuario? Parte del diseño centrado en el usuario, que es el área más grande y que aglutina diversas disciplinas. Entre estas disciplinas y conceptos se encuentra la experiencia del usuario, que está relacionada con productos digitales. Los productos digitales, también productos que tienen mecánicos, que tienen interacción con los humanos, y también los productos electrónicos de consumo. Queremos advertir de cómo podemos nosotros conocer al usuario. Hay distintas técnicas de investigación que nos puede dar esos datos para poder clasificar en el perfil adecuado. Pero también podemos utilizar un mapa de empatía, los cuales el ejercicio principal de esta semana está orientado hacia ahí.